Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Adriana y aquí les enseñaré paso a paso cómo hacer hermosas pulseras en telar. No importa si eres principiante o si ya tienes experiencia en la creación de pulseras, este canal es para ti. Con mis tutoriales detallados, aprenderás cómo crear diferentes diseños y estilos de pulseras utilizando diferentes técnicas de tejido. Además, también compartiré consejos y trucos para ayudarte a mejorar tus habilidades en el telar. Así que únete a mí en este emocionante viaje de creación y descubre el mundo de las pulseras en telar. Asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube. Actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y así no te perderás ningún tutorial nuevo. También me encantaría que compartieras mis videos con amigos y familiares que también puedan estar interesados en la creación de pulseras y sin más. Vamos a ver el tutorial de la pulsera que tenemos hoy. Mirar, hoy os traigo esta monada de pulserita de flores, que en mi canal tenéis otra, ¿vale? Yo cuando la he visto, la verdad que me ha gustado mucho. Y mirar qué bonita. Ya os dije que ahora que estamos empezando primavera-verano, voy a usar colores muy vivos. Mirar qué monada y qué bonita queda. Esta pulserita es de 9 filas y vamos a necesitar 5 colores, ¿vale? Entonces vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer esta pulserita. Como bien sabéis, los que me sigáis y las que me sigáis, lo primero lo que tenemos que hacer, vamos a poner en el telar 9 filas. Yo tengo aquí 7 filas de color blanco y 2 filas la he puesto de color rojo, porque digamos que estas 2 filas son el borde de la pulserita. Aquí la tengo en color naranja y hoy la vamos a hacer en color blanco. Me refiero al color de la base, ¿vale? Entonces, como os he dicho, tenéis que poner 7 filas de hilo trenzado de 18 milímetros. Yo he puesto color blanco porque la base de la pulsera va a ser de color blanco. Este es lo que yo he usado, ¿vale? Es un color blanco. Luego he usado un hilo trenzado chino de 3 milímetros. Y en la aguja he puesto también un hilo trenzado de 18 milímetros de color rosa. Vamos a necesitar, por supuesto, los miyukis, ¿vale? Que os he dicho que son de 5 colores que vamos a hacer hoy. Y voy a usar este color, digamos que es un color salmón, ¿vale? Luego un color verde, que es un verde más oscuro. Luego un verde turquesa, que quiero que se distinga estos dos verdes que tengo aquí. ¿Veis? Este turquesa y este otro que es más oscuro. Así se ve mucho más bonita la pulserita. Luego vamos a necesitar el color rojo y la base, que voy a hacer de un color blanco, pero este blanco es un blanco mate. Lo voy a usar en mate porque quiero que resalte bastante la pulsera. Más cositas. Vamos a necesitar una tijerita. Yo voy a poner estas 2 perlitas, ¿vale? Yo voy a poner un color turquesa y un color blanco. Después tenéis que cortar unos 40 centímetros del color que habéis puesto en el borde, ¿vale? Para poder cerrar y hacer el nudo plano al final. Y por último vamos a necesitar una aguja de 12 y en la aguja vamos a poner 3 metros de hilo. Dependiendo del hilo que habéis puesto aquí en los bordes, tenéis que poner un color
que se acerque un poquito al color del borde que habéis elegido, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer esta pulserita. Y vamos a meter la aguja por el primer hilo por debajo, que en mi caso es el color rojo. Y aquí voy a hacer un nudito, un nudo, ¿vale? Dejamos en la parte izquierda unos 50 centímetros porque la vamos a disminuir y vamos a necesitar un poco de hilo. Hago un nudo, antes hacíamos dos y ahora hago uno, porque no me gusta que se vea mucho el nudo. Y otra cosa muy importante que siempre os digo en casi todos los tutoriales, tenéis que dejar entre el telar y desde donde vais a empezar a hacer la pulsera, dejar unos 9-10 centímetros, porque aquí es donde vamos a disminuir y vamos a necesitar espacio. Vale, pues hemos hecho este nudito, pasamos el hilo sobrante por detrás del telar para que no nos estorbe. Vamos a enfilar 9 rocallas de color blanco, que yo las tengo aquí. Pasamos por debajo de todos los hilos y, por supuesto, como siempre os digo, que las primeras dos filas son un poquitín más complicadas de hacer, porque tenemos que meter cada rocalla en cada fila y entonces nos cuestará un poquitín, ¿vale? Yo ya las tengo. Tenemos que estirar muy despacio del hilo para que las rocallas no se nos salga y que no se nos mueva del sitio que están metidas, ¿vale? Estiramos. A mí se me ha bajado, como podéis observar, y yo voy a subirlo un poquito arriba. Estiramos y volvemos por encima del hilo de color rojo del borde, ¿vale? Y medio de las rocallas. Otra cosa muy importante, cuando paséis por el medio de las rocallas, tenéis que mirar que la aguja os pase por encima de estos hilos del medio, de estos hilos blancos en este caso. Volvemos, estiramos del hilo y ya tenemos la primera fila, ¿vale? Así, ¿veis? La voy a bajar un poquito y vamos a seguir enfilando otras 9 rocallas de color blanco. Tenéis que hacer 2 filas del mismo color que tenéis como base. Yo ya os dije que mi color de base va a ser el blanco, entonces voy a poner dos filas de color blanco y volvemos por encima de los hilos de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Ahora sí podemos decir que las rocallas se nos ha sentado muy bien, están bien prietas, y vamos a seguir enfilando 5 blancas, una verde, una blanca, otra verde y terminamos con una blanca. Pasamos por debajo de todos los hilos. Estiramos. Ahora podemos ir un poco más rápido, perdón, y volvemos. Ya veréis qué bonita va a salir en color blanco, me lo estoy viendo. Estiráis así un poquito y seguimos enfilando. 2 blancas, 2 rojas, 2 blancas, 2 verdes y terminamos con una blanca.
Pasamos, estiramos y volvemos. Seguimos con la siguiente fila, una blanca, 4 rojas, una blanca, 2 verdes y terminamos con una blanca. Tal como os he dicho al principio del tutorial, si te gustan mis tutoriales, darme un like y me ayudarías mucho si puede ser compartir cada tutorial que os guste, porque así yo estoy llegando a mucha más gente y estoy ayudando a mucha más gente a aprender estos modelos. Gracias a todos los que os habéis suscrito y que estáis en mi canal. Seguimos enfilando. Una blanca, 4 rojas, otra blanca, una verde y terminamos con 2 blancas. Pasamos. En esta pulsera ya no vamos a meter ni el color dorado ni el plata. Vamos a hacerla solamente de los miyukis de colores. Y como habéis visto, también sale muy bonita. Y cuando digo muy bonita, es que es realmente bonita para verano. Seguimos enfilando. 2 blancas, 2 rojas, una blanca, una verde y terminamos con 3 blancas. Volvemos a pasar. Y como podéis observar, ya tenemos la primera flor, que la tengo aquí en color rojo. Las flores yo las voy a poner una en color rojo y la otra la voy a hacer en color salmón. Vosotras poner los colores que tengáis por casa. Otra cosa que no os he dicho, los que me sigáis y las que me sigáis ya sabéis que a mí me gustan las pulseritas así finitas, por eso yo en la mayoría de los tutoriales suelo usar los miyukis de 1,5. Si queréis que la pulsera os salga como brazalete, la podéis hacer de miyukis de 2 o bien de rocallas redondas, ¿vale? Entonces, como a mí me gusta así finita, pues yo uso los miyukis de 1,5. Y vamos a seguir enfilando. Cuatro blancas, una verde, otra blanca, 2 verdes, pero en este caso vamos a poner el otro color que es el verde turquesa y terminamos con una blanca. Pasamos, ya os dije que teníamos que poner 2 colores, el verde más oscuro y el otro verde que no sea tan oscuro, ¿vale? Porque así nos sale más bonita. Vamos a distinguir un poco, digamos, las ramitas. Estiramos y seguimos enfilando. 3 blancas, una verde, una blanca, 2 verde turquesa y terminamos con otras 2 blancas. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos y hacemos lo mismo, ¿vale? Estiramos y volvemos. Por encima, vamos a trabajar todo por encima, tanto en los bordes como medio de las rocallas y encima de los hilos del medio.
Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una blanca, una verde, una blanca, una verde y terminamos con 5 de color blanca o blanco, mejor dicho. Pasamos y volvemos. Tener cuidado, como siempre os digo, que cada rocalla os entre en cada fila y que paséis por el medio. Seguimos con la siguiente fila. Una blanca, 2 verdes, 2 blancas, 2 de color salmón y terminamos con 2 blancas. Ahora aquí, como podéis ver, ya he cambiado y he puesto 2 de color salmón porque voy a hacer otra flor. Pasamos, estiramos y volvemos. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la de infinito, la de 3, el set de 3? Yo creo que sí. Quiero que me lo dejáis abajo en los comentarios y, como siempre os digo, cualquier cosa que no entendáis, cualquier duda que tengáis, por favor, dejadme todos los comentarios abajo y yo intentaré responderos a cada uno y cada una de vosotras y vosotros. Vamos a seguir enfilando. Una blanca, 2 verdes, una blanca, 4 de color salmón y terminamos con una blanca. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Vamos a seguir enfilando. 2 blancas, una verde, una blanca, 4 de color salmón y terminamos con una blanca. Yo creo que se puede ver bien. Si tenéis algún problema, me lo dejáis abajo para saberlo. Y de todas las maneras, yo dejaré el patrón, como siempre, abajo en la descripción. Los que sabéis trabajar con el patrón, lo hagáis con el patrón, y los que sois nuevos o estáis empezando a trabajar pulseras en telar ahora, digamos, pues tenéis que seguir mis pasos. Vamos a seguir con la siguiente fila. 3 blancas, una verde, una blanca, 2 de color salmón y terminamos con 2 blancas. Bueno, yo he puesto aquí el color salmón porque quiero que sean colores de verano, pero podéis poner cualquier color que tengáis por casa o cualquier color que os parezca bonito. Tenéis que jugar un poco con los colores, porque así de que jugáis un poco con los colores, de que os saldrá mucho más bonita. Seguimos enfilando. Una blanca, 2 turquesas, una blanca, una verde y terminamos con 4 blancas. Yo os voy a hacer un poquito más hasta donde podáis empezar desde el principio. Como son las 2 flores y una va para arriba y otra para abajo, entonces tendré que haceros el modelo para que no os perdáis, digamos, y que podáis hacerlo desde un principio.
Vamos a seguir enfilando. 2 blancas, 2 turquesas, una blanca, una verde y terminamos con 3 blancas. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos. Seguimos con la siguiente fila. 5 blancas, una verde, una blanca, otra verde y termino con una blanca. Aquí, en esta fila, yo ya estoy haciendo lo que he hecho al principio. ¿Veis? Estoy enfilando esta fila del principio, sin dejar las 2 blancas. Os voy a hacer un poquito más para que podáis tener en cuenta el modelo y que lo sigáis bien, y luego os dejaré para que hagáis el modelo desde el principio. Estiramos y volvemos. Seguimos enfilando. 2 blancas, 2 rojas, 2 blancas, 2 verdes y termino con una blanca. Mirad, esta fila, como os he dicho, ya estoy empezando a hacer la otra flor, la que he puesto al principio. Volvemos por encima y por medio de las rocallas. Vamos a terminar esta flor y luego os dejaré. Seguimos enfilando. Una blanca, 4 rojas, una blanca, 2 verdes y terminamos con una blanca. Seguimos pasando por debajo de todos los hilos. Metemos cada rocalla en cada fila. Estiramos del hilo. Y volvemos. Por encima y por el medio de las rocallas. Este modelo es muy fácil de hacer, lo único que tenéis que hacer el modelo hasta aquí y luego volver a empezar a hacer lo que habéis hecho al principio. Vamos a seguir enfilando. Una blanca, 4 rojas, una blanca, una verde y terminamos con 2 blancas. Pasamos y volvemos. No sé, siempre digo que es mejor que me deis ideas, ¿vale? Es mejor que si queréis algún tipo en especial de pulseras, que me lo hagáis saber, que queréis una pulsera para una niña con un dibujo de, yo qué sé, de Disney o de, no sé, y yo intentaré buscarla, ¿vale? A ver cómo hacemos el modelo y os responderé y os diré si se puede hacer o no se puede hacer, pero me gustaría que vosotras y vosotros me daríais ideas para que yo pueda seguir adelante y poder enseñaros más modelos. Seguimos enfilando. 2 blancas, 2 rojas, una blanca, una verde y terminamos con 3 blancas. Y con esta fila ya cerramos la flor de color rojo en mi caso, ¿vale? Estiramos y volvemos. Ahora lo que os tocaría hacer es esta parte de aquí, un momento, es esta parte. Estamos aquí a las últimas 2, ¿veis? Y nos tocaría enfilar la siguiente fila.
y así tenéis que seguir durante toda la pulsera. Yo no la voy a hacer porque si no el tutorial se nos van a hacer muy largo. Y mirad, lo único que os digo, para una pulsera de 16 centímetros, porque yo tengo la de 16, casi siempre las hago, y entonces tengo, mirad, para una pulsera de 16 centímetros yo tengo 11 flores. ¿A qué me refiero con 11 flores? Son estas de aquí. Mirad, hemos empezado, perdón, desde este lado. Hemos empezado con una roja, luego una de color que tengo aquí, el salmón, y entonces son 1, 2, 3, 4 y así la tenéis que contar. Son 11 de estas, ¿vale? 11 flores para una pulsera de 16 centímetros. Cuando lleguéis a lo último, termináis así, digamos, con la flor arriba y aquí os paréis. Yo cuando llego aquí vuelvo y vamos a ver cómo cerramos esta pulsera, ¿vale? Os dejo y nos vemos al final. Mirad, hemos llegado al final y me he parado aquí porque quiero que veáis cómo acabamos, ¿vale? Entonces, esperar que voy a bajar un poquito. ¿Veis? Os dije que tendríais que tener 11 flores. Yo tengo las 11 y he acabado en color rojo. Bien, pues aquí vais a tener que hacer 2 filas más. Y entonces vamos a seguir enfilando. 4 blancas, una verde, una blanca, 2 turquesas y terminamos con una blanca. Pasamos. No me digáis que no es bonita, la podéis combinar y hacer con más colores, os saldrá mucho más bonita. Por ejemplo, os doy ideas, ¿vale? Imaginaros, aquí rojo, aquí yo tengo el color salmón, aquí por ejemplo abajo podéis poner el negro, luego el azul, y luego amarillo y así cada flor que tengáis un color, o sea, os digo que os saldrá preciosa. Volvemos y seguimos enfilando. 3 blancas, una verde, una blanca, 2 turquesas y terminamos con 2 blancas. Pasamos. Esto lo hago para que me dé el mismo modelo que he hecho al principio, que ahora mismo os voy a enseñar para que podáis ver por qué hacemos estas 2 filas después de que hemos terminado la flor. Mirad, ¿veis? Aquí, esperar que creo que no se ve. Ahora, ¿veis? Aquí hemos terminado, digamos, la flor en color rojo y tenemos esta fila donde hay 5 blancas, una verde, una blanca, una verde y una blanca. Tenemos que terminar con esta fila, ¿vale? Entonces, por eso hacemos estas 2 filas al final, después de que hemos terminado la flor. Seguimos enfilando. Una blanca, una verde, una blanca, una verde y terminamos con 5 blancas. Y con esto ya hemos terminado el modelo. Y ahora nos tocaría poner las 2 filas que tenemos al principio, que es donde vamos a empezar a disminuir, y voy a poner ahora 2 filas en color blanco, ¿vale? Enfilamos 9 rocallas de color blanco, ¿vale? De una fila. Pasamos.
y volvemos. Por encima y por el medio de las rocallas. Y me tocaría otra fila, que ya veis que aquí hemos hecho dos, pues me tocaría ahora otra fila de color blanco. Aquí tengo las 9 de color blanco, que las voy a pasar por debajo. Y con esta fila ya hemos terminado la pulsera. Ahora nos tocaría disminuir. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí, no sé cómo tenéis vosotros y vosotras el telar. Entonces, veis, yo aquí lo tengo por debajo del clavo. Entonces, yo aquí para pasar, como tengo los clavos muy altos, y para pasar el hilo por encima e irme una más adelante, tanto en un lado como en el otro, lo que voy a hacer aquí cuando termino, voy a dejar esto y lo voy a hacer a lo último. Y me voy a ir aquí abajo porque aquí tengo el nudo donde yo puedo deshacer este nudo y moverme estos hilos que son los bordes, que es lo que me interesa. Entonces voy a poner este medio metro de hilo que he dejado al principio de la pulsera, voy a meter el hilo en la aguja y voy a empezar a disminuir en este lado, que es más fácil. Una vez que lo tengo aquí, luego en el otro arriba lo voy a tener mucho más fácil. Entonces vamos a disminuir, como bien sabéis, de dos en dos. Entonces ahora nos tocaría enfilar 7 rocallas de color blanco. Y voy a mover el telar para que podáis ver mucho mejor. Y voy a pasar las 7 rocallas por debajo, dejando una fila vacía en cada lado. Mirad, así os tiene que salir. Dejáis una en un lado vacía y otra en otra. Estiramos y volvemos como siempre por encima de los hilos y por el medio de las rocallas. Estiramos también. Y ahora lo que me tocaría es soltar estos hilos que os dije. Soltar y mover el borde una más adelante, tanto en un lado como en este otro lado. Yo voy a soltar de aquí porque así me facilita el hecho de mover y apretar las rocallas, ¿vale? La voy a mover una más adelante, tanto en un lado como en este otro. Voy a atarlo otra vez. Estiramos y volvemos a seguir enfilando. Hemos enfilado 7, pues ahora nos tocaría 5. ¿Vale? Pasamos lo mismo por debajo, dejando una fila vacía en cada lado. Así, ¿vale? Estiramos, nos subimos una más arriba y volvemos. También por encima. Vamos a seguir estirando hasta que las rocallas se nos haga aquí una curvita. Y vamos a volver otra vez a soltar de aquí. Y vamos a mover una más adelante. Una más adelante de un lado y una más adelante de otro lado. Vuelvo a cerrar aquí. Estiramos. Subimos las rocallas, las empujamos un poquito hacia arriba. Y nos tocaría enfilar 3 rocallas de color blanco.
volvemos a pasar. Esto es la disminución de la pulserita. Pasamos dejando una y una en cada lado. Volvemos a estirar. Y volvemos por encima, ¿vale? Así. Lo voy a poner así para que podáis ver. Estiramos. Y me tocaría otra vez mover estos hilos. Voy a mover lo mismo, una en cada lado. Y ahora, como podéis observar, aquí se me tienen que juntar los hilos rojos. Vuelvo a cerrar este trocito. Estiramos para que el hilo rojo se nos asiente y me tocaría enfilar una rocalla de color blanco, que la vuelvo a poner en el medio de las tres, dejando una y una en cada lado. Estiramos y volvemos por encima. Vale, una vez llegando aquí, para que estas rocallas se me aprieten bien, lo que sí voy a pasar ahora por debajo. Me voy por debajo y me cojo la última rocalla y paso la aguja por la última, por debajo, ¿vale? Y así lo tengo mucho más prieto, digamos. Mirad, ¿veis cómo se me ha apretado aquí? Así. Y lo que voy a hacer, voy a esconder este hilo que tengo en la aguja y me subo hacia arriba. Paso el hilo por el medio, tanto del hilo de color rojo, medio de las rocallas y medio del otro hilo rojo. Si queréis pasarlo por el medio, lo pasáis. Si no, lo podéis pasar tranquilamente por encima. Yo lo paso por el medio porque ahí se me aprieta mucho mejor las rocallas. Estiramos y volvemos también por el medio del hilo de color rojo, medio de las rocallas, y salgo en este otro lado en el medio del hilo rojo. ¿Veis? Así. Y me hago una más o dos. Lo que hacemos es esconder este hilo para no hacer nudos. Estiramos y hacemos otra más. Pasamos por el medio y salimos en el otro medio. Si veis que no os deja, os ayudáis de un alicate. Estiramos y voy a hacer dos filas más, esta y una más. Pasamos, me ayudo de este alicate porque no me deja, estiramos y vuelvo una más y con esto acabo, ¿vale? Y lo que he hecho, he escondido este hilo. Ahora, una vez he salido aquí arriba, ahora voy a cortar el hilo sin más, sin hacer nudos y sin nada. Así. ¿Veis qué bonita nos ha salido? Mirad. Ahora tenemos que ir en este lado donde hemos terminado la pulsera. Por eso os dije que
Yo aquí ahora se me va a hacer mucho más fácil, porque ahora, una vez cerrado aquí, ya puedo soltar estos hilos. Entonces voy a poner el hilo en la aguja aquí arriba y voy a seguir enfilando 7 rocallas de color blanco. Aquí tengo las 7 y hago lo mismo, paso por debajo, dejo una en cada lado, una fila vacía en cada lado, estiramos y volvemos por encima de los bordes, encima de los hilos de aquí del medio y medio de las rocallas. Estiramos y claro, ahora me toca juntar estos hilos, dejando una y una, ¿vale? Entonces voy a mover una más, tanto en un lado como en el otro. No sé qué tipo de telar tenéis, porque yo tengo un poco de dificultad, porque ya os dije que mis clavos son muy altos. Si tenéis el típico telar que aquí es así como redondito, lo tenéis muy fácil en mover cada hilo del borde tanto en un lado como en el otro. Vale, pues ahora vamos a estirar para que se nos doble, que se nos haga la curva, y vamos a seguir enfilando 5 rocallas de color blanco. Aquí tengo las 5 y vuelvo a hacer lo mismo, paso por debajo dejando una fila vacía en cada lado, así, estiramos y volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas. Estiramos y veis cómo se me va asentando y haciendo esta curva, que es muy importante. Ahora voy a poner una más adelante también, tanto en un lado como en este otro. Esto lo hago para que aquí se me vaya dejando el borde, ¿vale? El hilo del borde, para que se me ajuste bien. Así, estiramos y seguimos enfilando 3 rocallas de color blanco. Aquí tengo las 3. Pasamos. Es lo mismo que habéis hecho en el otro lado. Estiramos y volvemos. Me tocaría enfilar una última rocalla, que es la de color blanco. Paso por debajo y pongo la última en medio de las 3, así. Estiramos y volvemos. Vuelvo así por encima, y lo que sí voy a hacer ahora, juntar estos hilitos otra vez. Los voy moviendo una más para que estén los dos juntos. Este movimiento es muy importante, porque a la hora de hacer aquí disminuir, se os van a facilitar mucho el trabajo, ¿vale? Estiramos y, como os he dicho, voy a ponerlo así para que se me vaya juntando bien. Pasamos por debajo, cojo la última rocalla
y apretamos. Así. Empujamos para arriba para que se nos asiente, estiramos y volvemos por encima, ¿vale? De la última rocalla. Así. Una vez que habéis hecho esto, vais ahora atrás y esconder este hilo que yo voy a pasar por el medio, si me deja, del hilo de color rojo, medio de las rocallas, y me subo arriba y me salgo en el medio del hilo de color rojo. Vamos a subir una más, bueno, una más, digo una más como si son 4 o 5 filas, ¿vale? Porque con una fila no hacemos nada. Tenemos que subir unas 4 o 5 filas. Estiramos y subimos una más, así. Vamos a seguir, hacemos otra fila más, no me deja y me voy ayudando de este alicate, así. Y aquí yo voy a hacer la última y voy a cortar el hilo. Paso por el medio del hilo del borde. Si no os deja por el medio, os vuelvo a repetir, pasar por encima, por aquí, ¿vale? Mirad, por aquí así, por encima, ¿veis? Y voy a hacer una más. Y ahora aquí voy a cortar el hilo. Así. Muy bien. Ahora me tocaría soltar la pulsera. Y la voy a soltar de aquí. Y lo que voy a hacer, cortarme estos hilos. Estos de aquí. Los voy a cortar. Y de este otro lado voy a hacer lo mismo. Aquí, como es más largo, pues las voy a cortar desde aquí. Así. Y mirad qué bonita nos ha salido. ¿Veis? Preciosa. Ahora nos tocaría, como bien sabéis, hacer los nudos aquí para que la pulsera esté más fija, ¿vale? Entonces apartamos los dos hilos, en mi caso de color rojo, y cogemos la mitad en un lado y la mitad en el otro, ¿vale? Ponemos la mitad y aquí hacemos dos nuditos, dos nudos, vaya. Tener cuidado de coger todos los hilos. Me hago esto para asegurarme que la pulsera no se me van a deshacer. Hago uno, no estiráis mucho porque luego se os van a apretar mucho y no sale bonita. Y dos, así, cortamos un poquito más arriba de donde hemos hecho los nudos y aquí vamos a quemar. Tener mucho cuidado de no quemar todo vuestro trabajo. Quemar solo las puntillas, ¿vale? Así. En un lado y en este otro lado hacemos lo mismo. Apartamos los bordes de color rojo, cogemos la mitad del hilo de color blanco, ponéis así donde os deja mitad en un lado y mitad en el otro. Aquí sale mitad y aquí también hacemos dos nudos.
en un lado os van a salir unos hilos más pequeños y en el otro más grandes, pero se puede hacer. Hacemos 1 y 2. Cortamos un poquito más arriba de los nudos y quemamos las puntillas, ¿vale? Cuidado de no quemar todo. Bien, ahora vamos a poner las perlas. Yo voy a poner la blanca en un lado metemos la perlita y voy midiendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero que me cuelgue por aquí, así. Entonces el nudo me lo voy a hacer por aquí y me hago un nudo aquí. Una vez que he hecho el nudo, voy cortando y voy quemando, ¿vale? Las puntillas. Así. Voy midiendo otra vez y, por ejemplo, este lo voy a hacer igual, ¿vale? A mí me gusta que cuelgue, por ejemplo, una más abajo y otra más arriba, pero en este caso las voy a hacer igual. Voy a quemar aquí en este lado y voy a poner la otra perla que es de color turquesa y voy a hacer lo mismo. Voy a meter estos dos hilos por el medio del agujero de la perla. Voy midiendo, es muy importante que medís, ¿vale? Y me hago el nudo aquí. Así. Corto y quemo. Una vez que ya hemos hecho esto, ahora vamos a hacer el nudo plano. Una cosa muy importante, tenéis que mirar, veis aquí a mí, por ejemplo, me sale el nudo por debajo. El nudo lo tenéis que poner por debajo, ¿vale? Entonces vais rodeando, digamos, la pulsera, ¿veis? Los tengo aquí, los nudos, y voy dándole así la vuelta con el nudo por dentro. Y aquí ahora vamos a hacer el nudo plano. Cogemos el hilo de 40 centímetros que os he dicho y vamos a pasar. Yo creo que casi todos y todas tenemos y sabemos hacer el nudo plano, pero yo lo voy a explicar en cada tutorial porque hay gente que empieza ahora y no lo sabe. Entonces hacemos aquí un nudo, hacemos el nudo, voy a dejar aquí un poquito de espacio, así, y ahora tenéis que jugar un poco con el hilo. Cogemos el hilo de la izquierda, pasamos por encima y hacemos así como una orejita, ¿vale? Y cogemos el hilo de la izquierda, lo pasamos por encima del de la derecha y por debajo de los hilos y salimos en la orejita. Así. Ahora hemos empezado de la parte izquierda, vamos a coger el hilo de la parte derecha, lo pasamos por encima de todos los hilos y el hilo de la izquierda lo vamos a pasar por encima del de la derecha
¿vale? Y por debajo de los hilos y salimos en esta orejita de aquí. ¿Veis? Así. Y ahora, como hemos hecho el de la derecha, vamos a seguir con el de la izquierda y hacemos lo mismo. Lo pasamos por encima de todos los hilos y el de la derecha por encima del de la izquierda, por debajo de todos los hilos y salimos aquí en esta orejita. Es fácil de hacer este nudo. Así. Y ahora lo mismo, el de la derecha, paso por encima de todos los hilos, el de la izquierda por encima del de la derecha y por debajo de los hilos y me salgo en esta orejita. Así. Y yo voy a hacer 2 nudos más porque a mí no me gusta que el nudo plano esté muy gordo y voy a hacer este nudo y otro más, ¿vale? Este y ahora el de la derecha, paso por encima de todos los hilos, cojo el de la izquierda y lo paso por encima del de la derecha, por debajo de todos los hilos y me salgo en esta orejita. Y así ya tendría, no me ha salido bien, uy, qué raro. Voy a hacer este, o sea, el de la derecha por encima, el de la izquierda por encima de la derecha y me salgo en la orejita. Ahora sí. Y ahora aquí voy a cortar. Voy a cortar y voy a quemarlo. Lo mismo os digo, que tengáis mucho cuidado de no cortar vuestro trabajo. Quemamos. Y ya tendríamos la pulserita. Mirad qué bonita me ha salido. Por favor, es una monada para verano. ¿Veis? Ahora voy a poner para que podáis ver las dos. Aquí tengo las dos, mirad, la que hemos hecho hoy en color blanco y la que tenía yo hecha para vosotras y vosotros, para que podáis ver. Y mirad qué bonito. Bueno, pues aquí me despido. Os deseo buen día. Gracias por verme, por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente tutorial.